los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Gloria al Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable esta tarde. Señor, a través de tu palabra, Cristo eterno, venimos pidiendo, Señor, que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, Señor. Y yo me hago aquí, Padre eterno, como una de esas pequeñas, necesitando, Señor, que seas tú el que hables. Si yo soy el vaso, Señor, tú eres el alfarero, el que hace la obra, eres tú. En el nombre de Jesús, aquí están mis labios, aquí está mi mente, mi corazón, Espíritu Santo. Obra, Señor, esta tarde, que a través de tu palabra, Señor, tu pueblo podamos entender, Señor, lo que tú nos quieres transmitir, el mensaje tuyo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Muchas veces hemos escuchado que la gente es necia. Pero, ¿qué es ser un necio, hermanos? Un necio dice que es una persona ignorante, que no conoce y que hace lo que él cree que es lo correcto. Y dígame usted, dentro de esta descripción que hemos dado de la palabra necio, ¿cuántos de nosotros no éramos necios? Yo era necia. Yo creía que hacía la voluntad de Dios, pero sin embargo yo hacía la mía. Pero en esta parte, fíjese que la palabra dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora nos habla de un tipo de personas que no creen en Dios, que no confían, que para ellos su Dios son ellos mismos, son sus acciones. Y hermano, esta tarde, hermana, quiero hablarle porque el Señor me hacía sentir en mi corazón que en los últimos tiempos, como la maldad se ha aumentado, esa va a ser la batalla suya y la mía, mantener nuestra fe. Porque el que no cree, pelea en contra de la fe. Por eso usted y yo oímos cuánta gente dice, lamentablemente jóvenes, que no creen que hay Dios. No creen. Y se rebelan en todo lo que sea la palabra del Señor. ¿Cuántos hemos visto manifestaciones de mujeres lesbianas, de hombres homosexuales, de tantas cuestiones que hacen manifestaciones en contra de lo que Dios ha dicho? Pero como dijo pastor una vez, se rebelan en contra de eso, pero quieren recibir la bendición de Dios y quieren casarse y que los casen, como dice la palabra, ¿verdad? Entonces, no entendemos, son o no son. Fíjese hasta dónde llega la falta de conocimiento en estas personas. Dice que el que no tiene conocimiento se basa en su propio pensamiento. ¿Y qué es lo que hace? Mire lo que dice la Biblia. A la luz de la palabra dice en el 14, a mitad del versículo, después de donde dice no hay Dios, dicen ellos, se han corrompido y hacen obras abominables. Mire, hermano, hay dos grupos, el grupo de los necios y el grupo de los sabios. Entonces, gracias a Dios, nosotros ya salimos del grupo de los necios. Pero a mí, examinando la palabra del Señor, leyendo ahí, encontré que podemos ser hijos de Dios, pero necios. Y ahorita le voy a decir por qué. Y que el Señor nos ayude. Mire, dice la palabra que el necio se desvía. ¿Qué dice ahí? Se han corrompido y hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Se desvía, se corrompe y no hace el bien. ¿Se le hace a usted familiar estas descripciones?
a lo que estamos viendo en el mundo, ¿verdad? Se desvían. No quieren nada con el evangelio. No quieren nada que tenga que ver con Dios. ¿Por qué? Porque les ponen reglas y ellos no quieren reglas. Se desvían porque quieren vivir su propio yo. Yo quiero experimentar por mí. ¿Y qué de las reglas que el Señor nos ha puesto? Como ellos no aceptan eso, se desvían. ¿Y qué es lo que sucede con el que se desvía? No se quiere ir solo. Empieza a formar grupos. Empieza a lavarle la cabeza a otro. A mí me da mucha tristeza que hay muchas jovencitas o jovencitos que han sido criados. Él es hombrecito, ella es mujercita, pero ya en el colegio, ya en el high school o algo, otro le empieza: hay que probar, hay que experimentar, ¿verdad? Y sí, dice el otro que no tiene convicción también, y terminan en esas situaciones, cambiando su mentalidad. Pero haga de cuenta, si se desvía, no se quiere ir solo, busca a quien engañar. ¿Y cuál es la diferencia del que es sabio? No se desvía. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar listos, tenemos que estar con los sentidos avivados, porque este mundo está tratando de desviar aún al pueblo de Dios. El enemigo se está moviendo aún dentro de las iglesias para desviar al pueblo de Dios. ¿Se acuerda que pastor nos ha predicado muchas veces que tiene castigo en la idolatría? Pero que el que desvía al pueblo de Dios a través de un mal consejo, a través de una mala enseñanza, hermanos, entonces nosotros tenemos que estar convencidos. ¿Usted cree en Dios? Amén. Yo creo en Dios. Ahora, el que no cree en Dios nos va a decir: ¿lo has visto? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Ha visto a Dios usted, hermano? No lo hemos visto, pero tenemos la esperanza de verlo. Pero he sentido a su Espíritu Santo en mí, que no viene de una emoción pasajera. Se ha quedado en nuestro corazón, nos mueve a cantar, a gritar, a alabar al Señor con todo nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que tenemos que cuidar, no desviarnos. Que no llegue cualquiera y nos sople al oído una cosa extraña, hermanos. Si nosotros sabemos la palabra de Dios, sabemos que Dios es real y verdadero, no va a haber nada que nos mueva. Dice, se corrompe, y es decir, no hace lo bueno. El sabio es sobrio. El sabio no hace cosas locas, hermanos. A mí me da tristeza, y le voy a decir por qué. Porque nosotras decimos, y nosotros, porque estoy hablando en general, decimos que somos hijos de Dios, pero aún pueden haber cosas corrompidas dentro de nosotros. Por eso el Señor nos dice que si nos investigáramos dentro de nosotros, si estudiáramos dentro de nosotros, póngase usted y yo a conciencia un día y empiécese a ver qué hay dentro que pueda ser todavía estorbo para nuestra vida. Porque yo no quiero ser necia. No, eso ya pasó. Pero puede ser que estando aquí en la casa de Dios, adorando al Señor, me pueda desviar. No porque no me han predicado la palabra que es efectiva. No porque no conozca que el Señor es el Rey y Señor de nuestra vida. Sino que porque yo tengo aún dentro de mí algo que no lo quiero entregar. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Hacer cosas que son corrompidas. Entonces, yo soy sobria, voy a actuar como una verdadera hija de Dios. Dice que el necio no hace el bien. El que es sabio hace el bien. Pero dígame, hermanos, no siempre hacemos el bien. Debiéramos. Pero aún está esa alma que a veces se revela. Sé que lo tengo que hacer, pero no lo quiero hacer. Entonces, me han mandado a mí hacer luz en medio de la oscuridad, a usted hacer luz. Hagamos el bien, hermanos.
Seamos mejores vecinos, seamos mejores amigos, seamos mejores trabajadores, seamos mejores miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque el bien está en nosotros. El necio no quiere saber de hacer el bien. El necio quiere hacer su voluntad, y si su voluntad es hacer algo malo, va y lo hace. ¿Por qué? Porque en su cabeza no hay Dios. Su Dios es Él. Y eso es triste. Mire, dice que no tiene conocimiento. Según los versículos, y esto está amparado en la palabra acá. Dice, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo me quedé pensando, ¿no hay quien haga lo bueno? ¿No hay ni siquiera uno? Por eso fue necesario que nuestro Señor viniera. Pero no hace lo bueno, no quiere, porque nos está hablando de los necios. No hay ninguno. Y dije, porque más adelante está la respuesta. Dice, todos se desviaron a una y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? Pregunta el Señor, ¿de verdad? Porque ya no es solo maldad. Acuérdense que hacen iniquidad. Iniquidad ya es una potestad que se mueve en el que es necio, porque ya hace cosas que de verdad. No, hermano, nosotros, Dios ha tenido misericordia de nosotros, pero fíjese cómo ahí está la diferencia. Dice que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Ahí está la respuesta. No hay ninguno que quiera adorar al Señor de los que son necios. Cuando uno está en un estado de necedad, no le importa lo que le digan. Miren, hace unos días me escribió una hermana que le tengo mucho cariño, no viene a esta congregación, y me puso ella en el mensaje: hermana, estoy afligida y desesperada porque mi hijo no cree en Dios. Mi hijo, yo le digo que Dios es bueno, y ¿sabe con qué me salió? Me escribió una carta a la hermana, a ver, un mensaje, pero me escribió un gran mensaje ahí. ¿Sabe qué me puso? Dice, mi hijo me dice, ¿cómo Dios puede ser bueno si es que existe? Si hay tanto niño que le hacen maldad, ¿cómo hay tanto inocente? ¿Cómo hay tanta tristeza, pobreza y todo? ¿Cómo me puedes decir? Dice que le dijo que Dios existe. Entonces ella me dice en su desesperación, hermana, deme una respuesta de modo que yo se la pueda dar a él. Y yo en esos días, pues estaba sufriendo la pérdida de mi papá, ¿verdad? No le contesté en el momento, nomás me quedé con eso y oraba y le decía, Señor, dame tú la respuesta. Y una mañana el Señor me la dio. Y digo, qué triste que la hermana con tantos años en el evangelio, creyéndole al Señor, no tenga una respuesta. Porque ella me dijo, ya estoy desesperada porque no le gana nadie a mi hijo, pero a ella sí le ganaron. Hermanos, que no nos gane nadie. Amén. Si hemos creído verdaderamente en el Señor, ¿usted cree que alguien puede venir y me puede decir lo que usted está haciendo es mentira? ¿Cuántas veces lo han dicho? Les han lavado el coco, tienen a la gente ahí nomás embobándola. Pero como yo he creído, yo digo, a mí pasa por aquí su pensamiento y por aquí que le vaya bien. Yo sí creo en el Señor. Usted también. Entonces, una cosa es que alguien lo ponga a prueba a usted, y todos los días nos va a pasar tal vez eso, en el trabajo, en la vecina, alguien que va a decir, bueno, dice que es cristiana, a ver, ¿dónde está su testimonio? ¿En qué ha creído? ¿En quién ha creído? Usted sí sabe que Dios existe, ¿verdad, hermano? Entonces no se deje robar la fe y sepamos contestar.
Entonces lo que yo le contesté a esta sierva fue: mire, hermana, habrían muchísimas respuestas que yo le podría dar en este momento de por qué Dios no interviene en esos casos. Hay muchas respuestas que a mi corazón las satisfacen, pero como su hijo, la primero que no tiene es fe, y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El que no tiene fe no cree, hermano. No quiere saber nada. No hay palabra que usted le pueda decir que lo pueda convencer, porque el único que dice que va a venir y va a convencer de pecado es el Espíritu Santo. Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Pero ¿cómo va a creer en el Espíritu Santo si él mismo dice que no cree en Dios? Entonces lo que yo dije: órele al Señor, ya no le pelee, porque dice la palabra que cuando uno se enfrasca en hablar la palabra con una persona que no tiene la fe o el conocimiento verdadero si no tiene el conocimiento, ¿qué dice que es? Necio. Es un necio. No va a entender, hermano. Lo que va a hacer es pelear, van a contender y no lo va a convencer. Entonces dije: órele al Señor. Órele para que el Señor toque el corazón de su hijo, que él pueda arrepentirse y pueda ver, porque usted le puede decir: Dios es grande. Lo primero que le va a decir: nunca lo has visto. Dios es bueno. No es cierto, se están muriendo niños inocentes. Entonces siempre le van a querer ganar, porque en su mente él tiene la respuesta. Entonces no nos convirtamos en necios, sino en sabios. ¿Cómo llegamos a esa sabiduría? A través dice: no tiene el conocimiento el que es necio. Pero nosotros, los que somos sabios, conocemos la palabra, conocemos a Dios, la escuchamos, hermano. Y yo le agradezco a cada uno de ustedes que ha venido este día, porque estamos buscando al Señor. Algo nuevo hace el Señor hoy. Una perlita más le agrega a nuestra corona. Algo estamos aprendiendo este día. Fíjese, lo que mucha gente tiene en su cabeza es que los que buscan a Dios, así como usted y como yo que estamos aquí, es porque no tenemos nada que hacer. ¿Verdad? Qué triste, que no tienen nada que hacer, o que ya están viejitos, ¿verdad? Y ya no tienen otra cosa. Perdónenme, todos, si le empezamos a buscar, tenemos muchas cosas que hacer. Pero este día hemos decidido buscar al Señor, y no solo este día, ¿verdad? Sino todos los días de mi vida. Yo le digo al Señor: hasta el último aliento, de verdad, hasta el día que yo deje de respirar, sea alabando tu nombre, porque yo ya entendía que fuimos llamados a ser sabios y no a ser necios, a vivir los tiempos que nos tocaron vivir con sabiduría. Entonces, al conocer la palabra y al conocer a Dios, vamos a ser sabios. Hacen iniquidad, fue lo que ya hablamos, ya no es solo maldad, van y hacen cosas que no deben. Mire, acá me voy a detener un ratito en conocen a Dios. Si yo le digo, por ejemplo, a hermana Ofe: hermana Ofe, Criselba y Ana no son sus hijas, ¿qué va a decir hermana Ofe? Hermana Ofe me va a decir: sí, hermana Mari, no son mis hijas. ¿Qué me va a decir usted? Que sí son sus hijas. ¿Por qué? Porque las conoce desde que estaban dentro de su vientre. Ella sabe cómo se movían ahí, cómo los malestares que ella sentía cuando las estaba esperando. Entonces hay una seguridad que son sus hijas. Igual mi hermana Luz, si yo le digo: hermana, su hijo no es su hijo, no, usted me va a pelear. Perdóneme, hermana, yo la quiero mucho, pero mi hijo es mi hijo, porque usted lo conoce. Entonces, hermanos, esa convicción debiéramos tener nosotros. No le tenga miedo al que se le acerca y le quiere pelear su fe. Usted no es necio, usted es sabio, usted conoce al Dios al que usted sirve. Gloria al Señor, denle un aplauso al Señor, aleluya. No lo he visto, pero es lo único que ya me hace falta. Lo he sentido, lo adoro, lo amo, lo bendigo. Esa es frutos de a quién hemos conocido. Aunque nos tachen de locos, no me importa.
Estos últimos tiempos, eso es lo que la iglesia va a tener que pelear, mi hermana, mi hermano. La fe. Porque nos van a querer bombardear, porque se van a oponer las leyes, se están empezando a oponer a todo lo que sea adorar a Dios, alabar a Dios. Y usted lo va a ver más adelante. En nuestra vida nos vamos a dar cuenta, si el Señor no ha venido, cuántas cosas. Y hermanos, tenemos que mantenernos firmes. Ellos podrán decir que no hay Dios. Para mí sí hay Dios. Para usted sí hay Dios. Sí existe, es poderoso, es tan bello y es creador de todo lo que existe. Mire, cada vez que vea la naturaleza, cada vez que vea los animalitos, cada vez que vea las plantas, ahí está la gracia de Dios creadora. Él sí existe. Entonces el hombre quiere creer en lo que ve. Por eso la ciencia pelea con las creencias nuestras. Porque la ciencia quiere comprobar, usted que ha ido a la escuela, que ha ido al colegio, ve todas las teorías que hay de la creación. Le quieren botar. Cuando mi hija se iba a ir a la universidad, lo primero que yo le dije, mira, mija, esa carrera que elegiste está un poco difícil, porque te van a querer botar tu fe, te van a querer decir que Dios no existe y te lo van a querer comprobar a través de la ciencia. Se lo dije yo, pero dije, órale al Señor, pídele a Él que te dirija. No le miento, con los días que ella comenzó, mami, la llamada, lo que me dijiste fue cierto. Me dice, me empiezan a decir que no, que tengo que eliminar de mi cabeza esa idea que yo tengo de Dios. Y le dije, ahí vas a pelear tu batalla. Porque el mundo podrá decir que no hay, pero para nosotros sí hay Dios. La ciencia podrá decir lo que quiera, pero aún dice la palabra que toda ciencia y sabiduría provienen del Señor. Entonces no hay para dónde. Hermanos, cuando dice que el necio no entiende, se le está diciendo lo que yo le decía a la hermana. Usted le puede estar diciendo a su hijo, lo puede estar tratando de convencer, le está tratando de demostrar, él no va a entender porque está su mente en necedad. Pero pidámosle al Señor que podamos ser sabios todos, que podamos tener esa sabiduría de llegar al Señor. Ataca al pueblo de Dios, hermanos. Hace poco, no sé si usted vio en las noticias, que se metieron a una iglesia católica en Chile y derribaron todo lo que había, todas las imágenes, todo destruyeron, y una mujer ahí exhibiéndose, diciendo cosas que son abominables. Entonces, el post lo puso una persona que le tengo mucho aprecio, fue el compañero de trabajo con su esposa, y les puse yo, aunque no compartimos la misma idea religiosa, pues porque son muy católicos, yo no, ¿verdad? Entonces le digo, aunque no compartimos, pero sí sabemos que al Dios que servimos, Él es todopoderoso, que el mundo se está poniendo de cabeza y que el enemigo está tratando de derribar todo lo que es Dios, porque sabe que su fin se acerca. Yo le puse ese mensaje, al rato entró la respuesta y me dice, sí, Miss Mari, es cierto. Dice, ahora contra todo lo que sea llamado Dios del cristianismo, va a haber una rebelión de parte del enemigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mantenernos firmes, mantenernos fuertes, llenarnos de la palabra, porque de otra manera no vamos a poder vencer. Si sus mismos hijos en la casa le pelean sobre lo de Dios, hermanos, es porque ahí está la prueba para cada uno. Fíjese que el otro día también me recordaba que un compañero me dijo, doña Mari, fíjese que a mi esposa la invitaron a una iglesia y se está llevando a mis niñas. Dice, mire, desde tempranito se levantan, dice, el domingo y contentas que van a ir a la iglesia. Y yo le digo, dice, a mi esposa, ¿para qué las llevas?
Y ella me dice, no, que vieras qué bonito lo que nos están enseñando. No, déjalas. Cuando ellas sean grandes, que decidan qué quieren ser. Y yo me le quedo viendo y le digo, no tiene ni idea. Dios le dio a usted la oportunidad de dirigir a sus hijas, y no solo la oportunidad, tiene la responsabilidad de enseñarles que así como es bueno no robar lo que es de otro, también es importante la parte espiritual. Usted tiene que instruir a sus hijas, pero ¿cómo las va a instruir si él tampoco no cree? Entonces, esa es una generación que viene, hermanos, que aún desde niños no se les ha enseñado. A nosotros, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de estar en la iglesia, de vivir una vida para el Señor. Seamos sabios, enseñemos, amemos. Por eso la clase de los niños, hermanas, que el Señor les permite servir, es una oportunidad para instruir a los pequeños en la obra de Dios. Dice, no entiende, ataca al pueblo de Dios y no invoca al Señor. ¿Por qué no invocan al Señor? Porque no creen. ¿Cómo va a creer? ¿Cómo va a orar? ¿Cómo va a buscar si no cree? Y en el caso del que es sabio, dice, ora, ayuna, vigila, busca a Dios, se guarda para Él. ¿Ve la diferencia entre uno que es necio y uno que es sabio? Entonces, tratemos de mantener esa sabiduría en Cristo. Busquemos al Señor. Que no nos convirtamos en necios, porque le voy a decir lo que dice en Jeremías. Si busca conmigo, por favor. Dice, gloria al Señor, aquí está. Jeremías 4:22. Búsquelo y cuando lo haya hallado, decimos amén para que lo leamos juntos. Aleluya. Jeremías 4:22. Dice en esta versión que yo tengo, porque mi pueblo es necio, no me conoce, torpes, no son inteligentes, astutos son para hacer el mal, pero hacer el bien no saben. Jeremías 4:22. A ver, lo voy a esperar que lo encuentre. Amén. Dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Ahora me entiende por qué podemos estar dentro de la casa del Señor y aún seguir siendo necios. Dice, mi pueblo, dice el Señor. O sea que entramos dentro del pueblo de Él, pero somos necios. ¿Por qué seríamos necios? Porque no hacemos. Y no porque no conozcamos, sino porque se nos antoja hacer nuestra voluntad. Mire hasta dónde ha llegado la necedad de la gente. Yo le voy a contar algo y espero que se le quede en su corazón, porque es un testimonio real de unas personas que nosotros conocemos. Una mamá llevaba a sus hijos a jugar fútbol por parte de la escuela, que tenían eso. Y un papá llevaba a su hijo al entrenamiento de fútbol también. O aparte, eran dos familias, pero una solo el papá y el hijo, y otra la mamá con sus 3 niños, una mujer y 2 varoncitos. De tanto ir al entrenamiento, y iban a la iglesia, medio les gustaba, pero luego no, y así andaban, ¿verdad? Como la mojarra, dice, ¿verdad? ¿Sabe qué terminó pasando? Que la mujer terminó teniendo relaciones con el otro hombre. ¿Y qué fue lo que pasó peor de eso? Resulta que el hijo del señor, del hombre, era novio de la hija de la señora.
Mire hasta dónde está ese rollo de feo. Bueno, los dos muchachos, cuando sintieron, la muchacha estaba embarazada y la mamá había dejado al esposo para irse con el hombre. Ahora el nieto resulta que es hijastro del Señor, pero también el Señor es su abuelo. Y ahora no solo uno, ya tuvieron otro. Entonces, ese niño, dígame usted, o esos niños, ¿cómo les van a explicar que el abuelito es el padrastro? Y que el suegro de la muchacha, ¿cómo es? Que el suegro de la muchacha es ahora su padrastro. Y que el abuelito también llega a ser el esposo de la mamá de la señora. Es un solo relajo, hermanos. Entonces, ¿hasta dónde se desvió unas mentes? Dígame, esos niños, esas generaciones, ¿cómo van a ser corregidas? Si los que estaban encargados de instruirlos hicieron un solo relajo. Entonces, hermanos, pero eso dirá usted, es en el mundo. Sí, es en el mundo, pero después esas familias llegan a Cristo y el Señor tiene tanta misericordia y las puede restaurar. Pero del que viene arrepentido, del que viene verdaderamente queriendo cambiar. Ahora, la palabra que el Señor nos tiene este día, después de todo lo que hemos visto, la descripción del necio, la descripción del que es sabio. Hermanos, cuidémonos, cuidemos nuestra fe, cuidemos qué es lo que hemos creído, enseñemos a las futuras generaciones que el Dios que nosotros predicamos es real y verdadero, porque ese va a ser el ataque a nuestros hijos. ¿Qué les vamos a enseñar? Porque usted, como sea grande, se va a defender, pero ¿y los niños? Si ellos van a ir a la escuela, nuestros jóvenes van a ir a la escuela y allá les van a tratar de decir algo diferente. Pero el que está agarrado de la mano del Señor, el que ha conocido a su Señor, el que ha experimentado cosas nuevas, ese no tan fácil lo mueve. Por eso dice la palabra que no es movido por vientos de doctrinas. El mundo podrá decir lo que quiera. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que tengo un Dios todopoderoso, que lo único que estoy haciendo es preparándome para el encuentro con mi Señor. Aleluya. Seamos fieles al Señor, hermano. Seamos fieles. Esto que les he contado de esta familia es cierto. Es un enredo tan grande ahora, porque esos niños, imagínense, ¿cómo les van a explicar que la abuelita es la esposa del Señor, pero que también es su abuelita, pero que es ex esposa de su otro abuelito? Es un solo relajo, hermanos. Vivamos santamente, vivamos en comunión con el Señor. Pidámosle al Señor que les dé la oportunidad, porque por gente como ellos, Dios nos tiene aquí orando. Dios nos tiene pidiendo. Para eso es el ayuno, para romper ataduras, para liberar al cautivo. Y para eso nosotros estamos en esta situación. No tengamos temor de lo que viene. Seamos fieles al Señor. Yo le invito a que se ponga de pie. Esta ha sido la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Que nada ni nadie nos mueva de lo que hemos creído. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios es poderoso. Vamos a orar diciéndole al Señor: Padre eterno, te damos gracias, porque este día nos has hablado, Señor, de diferentes maneras. El necio dice en su corazón: no hay Dios, porque él quiere hacer su propia voluntad. Mas nosotros, Señor, hemos entendido que sobre nosotros estás tú, Señor, está tu autoridad, está tu poder. Tú eres creador. Todo lo que ven nuestros ojos, Señor, ha sido creado por ti y para ti, dice tu palabra.
Señor eterno, perdónanos porque antes vivíamos en un mundo de necedad. Pensábamos como necios, actuábamos como necios, caminábamos haciendo, Señor, aún dice tu palabra, iniquidades. Ya no solo maldades, sino iniquidades, Señor. Ya nos habla de potestades, pero hoy, Señor, hoy podemos decirte gracias por lo que has hecho en nuestra vida, por lo que has hecho en nuestros hogares, Señor, por habernos convertido, Señor, a ti, a tu palabra gloriosa. Oh Espíritu Santo, obra en nuestras vidas este día. Gracias, Señor, porque hoy estamos aquí. Gracias porque hoy podemos rendir nuestra voluntad a ti, Señor. Hoy nos seguimos, Señor, tu palabra, porque alguien nos lavó la cabeza. Tú nos lavaste con tu sangre, Señor. Cambiaste nuestra manera de pensar y hemos visto con nuestros ojos el resultado de vivir en una vida de obediencia, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos, Señor, a servirte en sabiduría que viene del cielo. Quita toda necedad, dígale al Señor este día. Si aún hubiera en mí necedad, Señor, si aún me inclino por hacer mi voluntad sin preguntarte primero a ti, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Cómo es que tú quieres que viva esta vida que me has dado, Señor? ¿Cómo debo corregir mi camino, Señor? Ayúdame a serte fiel. Ayúdame, Señor, a que pase lo que pase, yo esté firme, Señor. Vengan viento, vayan viento.
Tu habitación es flor y santidad.